Buenos días, mi nombre es John Freddy Duque, estudio Ingeniería de Sistemas. Este es mi documento de identidad. Voy a dar una breve explicación de los conceptos fundamentales de la física electrónica. Empezamos con la resistividad, donde se denomina resistencia eléctrica a la igualdad de oposición que tienen los electrones al moverse a través de un conductor o un circuito electrónico. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio y se marca con la letra griega omega. Acá en este circuito del ejemplo, observamos dos baterías donde la resistencia se opone al flujo de la corriente. Esa es la tarea de la resistencia. Siguiendo con otro concepto, tenemos la densidad de corriente, donde en electromagnetismo la densidad de corriente eléctrica se define como una magnitud vectorial, que tenemos entendido que una magnitud vectorial está determinada por un número, por una unidad, por una densidad y por un sentido dentro de un plano cartesiano. En ese momento tenemos que la magnitud vectorial contiene unidades de corriente eléctrica por unidades de superficie, es decir, densidad por unidad de área, donde la densidad de corriente en J en el conducto se define como corriente por unidad de área. Otro concepto que tenemos es el potencial eléctrico, donde a la energía potencial por unidad de carga se le denomina el potencial eléctrico. Este concepto es muy general, ya que el potencial es en un punto es independiente de la carga de prueba y únicamente caracteriza la influencia del campo eléctrico en el espacio. Donde el potencial eléctrico podemos decir que puede ser un potencial eléctrico en ascenso, un potencial eléctrico en descenso, donde dentro de un campo magnético. Y dentro de ese campo magnético, el campo eléctrico es la pendiente hacia abajo. Matemáticamente podemos decir que el campo eléctrico es la derivada negativa del potencial. Continuando con el siguiente, tenemos fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz se denomina fuerza electromotriz F a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Dentro de eso tenemos que, de acuerdo con Arons 1970, la fuerza electromotriz es una propiedad de los generadores de energía eléctrica que mide el trabajo por unidad de carga para mantener el flujo de cargas en un circuito eléctrico y la pérdida simultánea de calor por efecto de Joule. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos acá, en el caso que una pila de un circuito eléctrico sencillo, la fuerza electromotriz es presentada desde la energía química y es convertida en energía eléctrica por unidad de carga que atraviesa en cualquier sección. Acá hay un cuadro comparativo entre la corriente alterna y la corriente directa. Entonces, tenemos que la corriente alterna se puede trasladar en largas distancias de ciudades lejanas y ofrece más potencia, y la corriente directa, si se traslada en largas distancias, pierde potencia. La frecuencia de la corriente alterna en algunas partes, como en Estados Unidos, es de 50 Hz, o en Europa tenemos 60 Hz. La frecuencia de la corriente directa es cero debido a que su corriente es constante. Existe constante movimiento en la dirección de los electrones, mientras que en la corriente directa los electrones mantienen su flujo hacia adelante. La corriente alterna se obtiene de la red eléctrica y la corriente directa se obtiene de una celda batería. Y tenemos unos ejemplos .
A continuación, observamos corriente alterna y la corriente directa en forma de baterías. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido útil esta explicación.